La cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes. Acaba de terminar hace muy poquito el debate entre Joe Biden y Donald Trump en Atlanta. Alguno se ha presentado a esta tertulia sin haber dormido prácticamente. José Miguel Contreras, no miro a nadie. Muy buenos días. Buenos días y con ánimo, ¿eh? Y con ánimo. Mira, Eso es que lo has disfrutado. Estefanía Molina, muy buenos días. Muy buenos días. Víctor Lapuente, buenos días. Buenos días. Y Josep Ramoneda, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a empezar por ahí, precisamente. Vamos a empezar por este debate. Es la noticia del día ahora mismo en todo el mundo. Es ese primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Les estamos contando que hay muchísima preocupación, pánico, llega a decir incluso la CNN dentro del Partido Demócrata por cómo se ha visto a Joe Biden en el debate de esta madrugada. Se le ha visto desorientado en algún episodio, dubitativo, balbuceante, pidiendo incluso un minuto porque había perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Le pasó en más de una ocasión. We got it down to $35, dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Claro, Donald Trump poco ha tenido que hacer para mostrarse más seguro y superior. Ni siquiera se molestó en atacar a Biden ni por su edad ni por estos lapsus. Solo dijo lo que acaban de escuchar, que no podía responder a Biden porque no había entendido lo que había dicho. Según Trump, ni Biden sabía lo que había dicho. Lo cierto es que este desempeño de Biden le sirvió a Trump para colar sus mensajes, sobre todo para colar sus mentiras, por ejemplo, sobre la ley del aborto. The problem they have is they're radical because they will take the life of a child in the 8th month, the 9th month, and even after birth. After birth, if you look at the former governor of Virginia, he was willing to do this. He said, we'll put the baby aside and we'll determine what we do with the baby, meaning we'll kill the baby. Según Trump, hay estados demócratas en los que se matan a los bebés al 8º mes, al 9º, incluso después de nacer. En fin, volvemos en directo a Atlanta, donde se ha celebrado este debate, porque ahí sigue nuestra corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Como esta mentira de Trump que acabamos de escuchar, escuchamos muchas otras. El expresidente estuvo muy cómodo, se le vio muy cómodo en el debate, sobre todo hablando de inmigración. Sí, de hecho las mentiras y las exageraciones han sido constantes esta noche. Por ejemplo, ha dicho que la economía durante su mandato fue la mejor de la historia de Estados Unidos, o que el presidente Biden solo ha creado puestos de trabajo para migrantes ilegales. Lo escuchamos. The only jobs he created are for illegal immigrants and bounce back jobs, a bounce back from the COVID. Precisamente la inmigración y la economía, sus temas estrella, han sido muy recurrentes y los ha usado, de hecho, como carta para evadir preguntas concretas, algo que ha hecho constantemente a lo largo de la noche, a pesar de la insistencia de los moderadores que pedían que respondiera a lo que se le preguntaba. Ha atacado al presidente Biden y también a su gobierno constantemente. That's a war that should have never started. It would have never started ever with me. Alegando que con él en la Casa Blanca como presidente no habría guerras. Declaraciones como estas han hecho que el presidente Biden finalmente le acabara tachando de mentiroso, y por su parte ha intentado contrarrestar su discurso defendiendo, por ejemplo, el acceso al aborto o prometiendo gravar impuestos para multimillonarios. Hemos escuchado, Sara, los balbuceos, las dudas de Biden, pero lo cierto es que viendo el debate ya no solo es cómo decía las cosas o lo que decía, sino que se le veía como desubicado, como con la mirada perdida en más de una ocasión. Exacto, es mucho más, ¿no? Desubicado, lento, perdido, escuchando con la boca entreabierta. Lo cierto es que Joe Biden ha sido hoy el gran perdedor de esta noche, y esto ha eclipsado completamente el debate. Los lapsus han sido constantes de principio a fin. El primero a los 10 minutos de arrancar el debate, lo escuchábamos antes, y el último en su discurso final. For example, he wants to get rid of the ability of Medicare
El discurso final, que es de hecho el momento que podía haberse traído más preparado de casa, el discurso al que se dirige a los ciudadanos durante un par de minutos. Es cierto que Trump podría haber sido mucho más duro, estamos acostumbrados a verlo desatado en sus mítines, pero esta noche ha optado por la moderación. Ha habido muy pocos ataques en referencia a su capacidad mental, a cómo lo estaba haciendo, actuando, y uno de ellos ha sido este. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Donde sencillamente le dice al moderador que no entiende lo que acaba de decir después de que Biden acabase una frase sin apenas vocalizar. Y decíamos que hay pánico, así titulan algunos medios de comunicación, Sara, hay pánico en el Partido Demócrata, se han dado cuenta con esta imagen que Biden proyecta muchísima debilidad, y la pregunta es ¿qué van a hacer ahora? Porque hay voces dentro del partido que cuestionan que Biden sea un buen candidato para intentar frenar a Trump. Pues sí, es la gran pregunta que se hace ahora a todo el mundo, y además la mirada está puesta en la convención demócrata de mediados de agosto, que tendrá lugar en un mes en Chicago, donde le tendrán que ratificar como candidato oficial. Veremos qué efectos tiene este debate en las próximas semanas. Pero por ahora pocas figuras del partido han salido a defenderlo. Lo ha hecho minutos después del debate su vicepresidenta Kamala Harris, que ha sido entrevistada en la CNN y donde se le ha preguntado varias veces por este tema. So I'm not going to spend all night with you talking about the last 90 minutes when I've been watching the last 3.5 years of performance. Visiblemente irritada, Kamala Harris ha dicho que no piensa pasarse la noche hablando sobre los últimos 90 minutos de Biden, de su performance, mientras lleva 3 años observándolo y trabajando con él codo con codo como presidente. También el gobernador de California, Gavin Newsom, que hace tiempo que suena como futuro candidato a la presidencia, ha estado aquí en Atlanta, en esta sala de prensa donde estamos, y también le ha defendido. Pero lo cierto es que la derrota de Biden es tal que la preocupación es muy evidente y se plasma incluso entre los analistas o simpatizantes demócratas que hoy hablan de abismo o de desesperación. Lo explicaba hace unos minutos el analista jefe de política de la CNN, John King. Lo escuchamos. Decía que hay un profundo pánico dentro del Partido Demócrata y que hay conversaciones ya esta noche sobre qué se puede hacer al respecto para el futuro del partido. Sara, gracias, descansa. Hasta ahora, gracias. Se ha hecho lo que se hace siempre después de los debates, y es que se proyecta a base de encuestas quién gana y quién pierde el debate. Pero claro, José Miguel, comentábamos antes de empezar, que claro, es muy engañoso decir que quien ha ganado el debate es quien más ha mentido. Lo que pasa es que, claro, eran unas condiciones especiales, las condiciones especiales de su rival son las que lo han marcado. Totalmente, ¿no? Realmente este debate tenía una peculiaridad. Normalmente los debates consisten en ver quién de los candidatos es mejor. En este debate había consenso general que se trataba de ver quién era menos malo. Partías de 2 candidatos, uno con un problema de edad avanzada y otro con unas características personales y políticas que todos conocemos. La conclusión realmente es muy triste desde el punto de vista político. La reflexión es que hay un Trump que no tiene ningún rubor en hacer ejercicios de impostura, de descaro, de falta de dignidad. Los primeros análisis que hay de fact-check daban que esta noche ha dado más de 30 mentiras, ha hablado 40 minutos, es decir, que casi a mentira por minuto. Casi a mentira por minuto. Y enfrente había un candidato que había la esperanza de que le pudiera hacer frente. Estamos, como tú planteas, en una situación que aquí decir ha ganado Trump, a mí me duele solo oírlo, porque no estamos hablando de una igualdad de condiciones en que haya 2 candidatos que uno juega un juego completamente diferente y el otro claramente no es un problema de estrategia, sino parece que de capacidad. Realmente no es capaz en las condiciones que está de hacer frente a esa oleada populista y terrorífica donde hemos escuchado auténticas atrocidades. O sea, desde el primer momento Trump ha llegado a hablar de inmigración. De hecho, la moderadora en la primera pregunta le ha dicho, si no le importa, ya hablará de inmigración. Y el relato, para quien no lo haya oído, básicamente es este, y lo que voy a decir no es una recreación, son palabras textuales. Con Biden han entrado más de 18 millones de terroristas, de dementes sacados de los manicomios, de presos que estaban encarcelados, han ido a Estados Unidos
a robar, a quitar puestos de trabajo a la población negra e hispana, a violar, a asesinar, y viven en hoteles de lujo. A cualquiera que le digan esto diría, pero esto es una broma. Esto ha sido básicamente el debate, y en la política actual esto funciona. Entonces nos lleva a una reflexión realmente importante y trascendente sobre a dónde vamos y qué puede ocurrir a partir de ahora, ¿no? Claro, esto funciona, Víctor, si además tienes delante a alguien que no te rebate porque no tiene capacidad física para hacerlo. Claro, es como coincido con José Miguel, el debate no ha sido sobre quién es el mejor, sino quién no es el peor, ¿no? Ha sido un combate de boxeo entre dos jubilados, y la verdad es que en Estados Unidos debe haber unos 20 millones de demócratas con mejor dicción y claridad comunicativa que Biden, y otros 20 millones de republicanos con mejor moralidad que Trump, ¿no? A Biden no se la ha entendido, y tú tenías razón, Trump, cuando dijo no he entendido lo que ha dicho al final de esta frase, y a Trump hubiera sido mejor que no lo hubiéramos entendido, sobre todo en cuestiones como inmigración. En todo caso, son mentiras que ha hecho, pero que cuentan con una cierta base, ¿no? Porque Trump es verdad que miente, pero miente en los temas que interesan a los americanos. La inmigración se ha convertido en el primer problema para los americanos desde enero, y está subiendo. Ya lo es para un 27% de los americanos el principal problema. En todo lo que llevamos de siglo nunca ha sido relevante, ¿no? Y en parte porque la economía ha ido bien, pero ahora pues se ha convertido en algo muy importante, sobre todo para los votantes republicanos. Por lo tanto, miente, pero miente precisamente donde sabe que puede hacer daño. Y yo creo que ha sido el peor resultado para los demócratas. El principal objetivo con este debate, que por cierto precipitaron los propios demócratas, precipitó el propio entorno de Biden para disipar dudas sobre su salud, sobre la capacidad del presidente Biden, es que pues ha salido muy dañada, ¿no? Porque no se han disipado, sino que han aumentado las dudas. Había un argumento entre los demócratas desde hace ya muchos meses, que lo ha expuesto esta noche Kamala Harris y muchos de sus asistentes, es decir, bueno, el problema de Biden es de imagen. Su desempeño es bueno, su capacidad cognitiva y expresiva es muy buena cuando no están las cámaras, es decir, habla inglés bien en la intimidad, ¿no? Pero esto ha sido, pues no ha sido así, no ha sido la imagen, ¿no? Y Trump ha seguido con su doble estrategia de, por una parte, ocultar la verdad sobre lo que va a hacer, porque evadió muchas de las respuestas, y mentir en falsedades abiertas sobre la administración Biden, ¿no? Decías que se había acelerado, se había precipitado este debate, bueno, para demostrar cuáles eran las capacidades de Joe Biden. Bueno, démosle la vuelta a lo mejor también, adelantándolo. Tiene ahora margen de reacción, si quiere Biden, porque es el único que puede decidir qué hace con su futuro, si puede Biden cambiar la candidatura demócrata para las elecciones. Ramoneda. Yo, francamente, es que no consigo entender por qué se ha llegado hasta aquí. Es decir, no entiendo el sistema americano, no entiendo quién manda allí. Todo el mundo lo sabía, que si había un debate podía acabar como ha acabado hoy. Un mentiroso y una persona que no reúne las condiciones para la responsabilidad que tiene. El país más importante del mundo, que lo tiene todo, inteligencia, dinero, cultura, investigación, todo. ¿Cómo puede disputarse una elección presidencial con dos personajes de este tipo? Es que a mí lo que ha ocurrido no me sorprende. Lo que me sorprende, me viene sorprendiendo, es que haya ocurrido. Tiempo, es que haya podido ocurrir. ¿Quién manda ahí? Esta es la cuestión. Tuve esta discusión un día con un amigo americano y me contestó, es que tú no entiendes nada porque te piensas que los candidatos los eligen los partidos, pero los eligen los que pagan. Pues mucho peor, porque quiere decir el escaso interés que tienen los que pagan con los que representen políticamente. Es decir, a mí me parece que el tema de fondo es que uno es un psicópata y que el otro está en situaciones muy difíciles, ya lo sabíamos, pero ¿cómo es posible que un sistema político como el americano ha llegado a un debate presidencial de estas características? Yo, si alguien me lo explica, se lo agradeceré. Estefanía. Sí, yo primero de todo quería matizar que no es un tema de edad, se llevan 4 años. No. Es un tema de 3 años y poco. Exactamente, sí. De condiciones físicas o cognitivas en este momento de su vida de Joe Biden. Lo digo porque parece que no, que se está enfrentando aquí un señor de 80 años con uno de 40, tienen la misma 78 edad. Y 81. Efectivamente. Y para mí, que esto ya llevaba días cociéndose. Yo quiero recordar aquel episodio que incluso dio lugar a muchas fake news de cuando estaban en el G7 y Joe Biden se queda mirando a un paracaidista y va Giorgia Meloni y lo reconduce con el resto de mandatarios. Y claro, la primera imagen que tuvimos fue el vídeo cortado que parecía que Biden estaba mirando al infinito, ¿no? Que estaba el señor allí perdido y luego se vio, ¿no? Que estaba viendo cómo aterrizaba un paracaidista. Y ahí yo ya fui consciente de
que esto iba a ser un tema que iba a utilizar Trump. ¿Por qué? Porque eso, que sí, que el señor está pues como está, pero ya se estaba utilizando para despreciarlo o menoscabarlo en sus funciones. Entonces, que esto ya era tema, era artillería por parte de los republicanos y de toda la gente conspiranoica que está alrededor de Trump, pero la realidad es que hay un fondo de eso. Y eso... Es que esta noche no ha tenido que hacer nada Trump. Nada, es que ni se ha movido, ni se ha despeinado. Y eso yo creo que está remontando un poco a la misma dialéctica que Trump utilizó para ganar en las anteriores elecciones que fue presidente. Y es esta idea del hombre fuerte. Ha habido una frase que ha dicho esta noche muy interesante a nivel del tema internacional. Dice, es que el tema es que a Biden no le respetan, no genera respeto porque no le ven a una persona como fuerte. Claro, Trump está volviendo un poco a esta retórica de yo soy el hombre fuerte, yo soy la persona que necesita este país, veis, tenemos aquí un señor muy débil, que esto ya le movilizó en otra circunstancia, aquella idea de vamos a construir un muro y lo va a pagar México y aquí no vendrá ni un inmigrante, ¿no? Hay que hacer América grande otra vez, pero es la misma retórica de fondo, que yo creo que sí que vende. Y por último, el problema para mí es que en el Partido Republicano no sé si hay ahora mismo recambio inmediato. ¿Por qué lo digo? Kamala Harris... En el Partido Demócrata. Exactamente, perdón. En el Partido Demócrata, Kamala Harris no tiene la popularidad que se esperaría de un vicepresidente. He estado buscando datos y de los vicepresidentes que ha habido en 30 años, en los últimos 30 años, es la que ha tenido menos popularidad. Entonces, es una circunstancia muy complicada. Déjame que vaya a publicidad. A la vuelta seguimos con el análisis del debate entre Joe Biden y Donald Trump.
Ángels Barceló. 8:50 minutos de la mañana, 7:50 en Canarias, en el abierto Estefanía Molina, Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y José Miguel Contreras. Vamos a seguir con el análisis de lo que ha dado de sí el debate de esta madrugada entre Joe Biden y Donald Trump, pero antes vamos un poco, Bayo, a contextualizar sobre todo los análisis que está viendo a esta hora y sobre todo sobre qué puede pasar a partir de ahora en el Partido Demócrata. Claro, esos análisis hacen mucho hincapié en esa imagen de debilidad que veníamos comentando, que ha proyectado Joe Biden, y en el pánico que se ha desatado en el Partido Demócrata. Consternación entre los demócratas por el desempeño de Biden, titula hasta ahora el Washington Post. Estamos jodidos, se lee literalmente en la página web de la CNN, donde también leemos declaraciones de otros destacados demócratas que dicen: ha sido muy doloroso ver esto. O sea, el Partido Demócrata vive la fiesta del pánico, dice el New York Times. Están en modo DEFCON 1, en modo de defensa absoluta, titula el Guardian. Escucha a David Axelrod, que fue el hacedor de la victoria de Barack Obama en 2008, hablar y analizar el papel que ha jugado Biden en este debate. Parecía desorientado, el pánico se ha desatado y creo que vamos a escuchar muchas discusiones sobre si debería o no continuar como candidato. Biden está acabado, sentencia político hasta ahora, quemado completamente. Debería salvar su legado y dejar paso a otro candidato, afirma el director de Vox, que es uno de los medios digitales más influyentes en esta campaña en Estados Unidos. Aunque quizás a quienes más escuchan los estadounidenses es a los humoristas, los de los late nights, que han tenido algunos tiempo de analizar el debate. Es el caso de Jon Stewart, que no se caracteriza precisamente por no ser súper progresista. Let me just say, after watching tonight's debate, both of these men should be using performance-enhancing drugs. Dejadme que os diga, después de ver este debate, estos dos hombres, uno de 78, otro de 81, deberían utilizar estimulantes, drogas, dice, aunque sea para dejar de mentir uno y aunque sea para poder decir algo articulado el otro. Claro, José Miguel, se plantea un problema para el Partido Demócrata, y esto es evidente. Escuchábamos antes a Kamala Harris y lo comentaba Sarah Connors, que decía, bueno, esto le pasa cuando se pone delante de las cámaras, pero luego es una persona que en su día a día, en su trabajo, lo hace muy bien. Pero hay una parte importantísima, y sobre todo estamos hablando de Estados Unidos, que es la comunicación. Sí, completamente, ¿no? También hay que hacer algunos matices por esta idea de, bueno, ¿a quién se le ocurre cómo puede ser? Vamos a ver, las encuestas tampoco van tan mal, no van bien, pero tampoco van tan mal. El sistema americano, siempre lo recordamos, no depende del voto mayoritario de la gente, sino estado a estado, ¿no? Normalmente ganan los demócratas en las últimas dos elecciones. Cuando ganó Trump las elecciones, en realidad Hillary Clinton le ganó por 3 millones de votos, y en las últimas elecciones creo que le sacó 5 millones y pico. Pero ahora mismo estaban empatados en 3 o 4 estados. Vamos a ver el efecto que tiene el debate, que puede ser demoledor, porque puede que ya de repente 3 o 4 estados se descuelguen y se vaya. ¿Qué pueden hacer a partir de ahora? Efectivamente, plantearse cambiar de líder. Tiene una ventaja, pero también tiene el inconveniente de quién, si te da tiempo. Falta mucho, que también aquí los periodistas y los analistas, claro, vivimos del momento y del día. Aquí se podría soñar con la posibilidad de un efecto Rocky, sí, que después de una caída, ahora hay el verano y luego en septiembre hay otro debate. El problema es que aquí no es que hayamos visto un mal día, sí, sino la sensación de que hay un problema de fondo. Claro, la confirmación de algo que se venía especulando. Claro, y eso no solo no tiene arreglo, sino que desde el momento que un líder político pierde la confianza, pierde el peso, pierde la autoridad, eso sí que te despeñas, ¿no? Entonces ahí es donde hay que ver cómo pueden recuperar o qué pueden hacer, pero realmente se abre una crisis muy importante en el Partido Demócrata a partir de ahora. Sí, es que estamos hablando sobre la idea de que Biden se aparte o decida irse, pero eso también tiene un coste, quiero decir, también da una enorme imagen de debilidad que a las puertas de una contienda haya un candidato que se aparta, un partido se hace el harakiri, porque esto tampoco va a ser una transición pacífica. Los partidos, todos, y los americanos más, cuando hay movimientos para postular a un candidato, digamos que eso se convierte en un polvorín, hay una lucha tremenda. Entonces yo no sé si eso ahora es el paseillo triunfal hasta que vaya otra persona a sustituirlo. Solo sería tranquilo si fuera una persona de consenso, de prestigio reconocido. Ramón, no sé si eras tú que querías hablar. Sí, no, a mí me parece claro
que el Partido Demócrata lo que es ridículo es que haya tenido que llegar a este extremo, pero llegado a este extremo y cuando se ha hecho evidente lo que todo el mundo podía imaginar que se haría evidente, pues a mí me parece claro que no tienen otra posibilidad que la de cambiar de candidato. Y eso sí, buscar un candidato que tendría que ser posible, que marque la diferencia y la distancia con Trump y que tenga un efecto negativo sobre Trump, que lo puede tener. Si se busca una persona con empatía, con empaque, con capacidad, que ponga en evidencia las mentiras del adversario y que ridiculice sus maneras de hacer, pues yo creo que el Partido Demócrata, que efectivamente, a pesar de todo, no está lejos de la posibilidad de ganar, pues el Partido Demócrata podría tener un camino por esta vía. Cuando se entra en una sensación de pesimismo, de deterioro de este tipo, es bastante difícil que se aguante el candidato de alguna forma, ¿no? Víctor, cierro contigo antes de la publicidad. Sí, yo creo que hay un acuerdo casi total entre los cuadros demócratas en que hay que buscar un nuevo candidato. Otra cosa es que fuera mejor o no que Biden, o que tuviera tiempo para proyectarlo, pero el problema es lo que los economistas llaman problema de acción colectiva. Es decir, todo el mundo está interesado en algo, pero nadie se atreve a dar el primer paso, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Los costes personales para quien salga primero diciendo que Biden no está cualificado, pues pueden ser muy altos. Y eso solo puede hacer alguien que esté por encima del Partido Demócrata y que ya tenga pues un pasado y una gran reputación. Alguien como Obama o como Pelosi, que de momento están al menos guardando silencio. Y no puedo responder a la pregunta inicial que decía antes Ramonet de cómo hemos llegado aquí y con estos candidatos tan envejecidos en Estados Unidos, pero también hay que pensar que muchos votantes en Estados Unidos, no voy a decir que sean seniles porque no se les ha diagnosticado ninguna atrofia o decadencia cognitiva, pero es verdad que hay muchísimos votantes americanos despistados. La mitad del electorado está muy poco interesado en tener la más mínima formación sobre política y ahí aventaja entre esos votantes Trump en un 25% a Biden, ¿no? Y triste consuelo. Sí, sobre Víctor, sobre quién le pone el cascabel al gato, el periodista de Axios y analista de la CNN, Barack Rabbit, ha escrito en Twitter: solo Jill y Barack se lo pueden decir, es decir, su mujer o Barack Obama, porque el que tiene que tomar la decisión de apartarse es él. Solo Jill y Barack se lo pueden decir. Y después hay un columnista en el New York Times, que es Nicolás Kristof, que es habitual defensor de Joe Biden, y ha escrito inmediatamente después del debate, ha escrito un artículo que termina pidiendo al presidente que haga un último servicio a la nación y que se retire de la carrera presidencial. Lo escribe así, y digo textualmente: señor presidente, una forma de servir a su país en 2024 es anunciado su jubilación y convocando a los delegados para que le sustituyan, ya que ese es el camino más seguro para nuestra nación. Son reflexiones que se están haciendo a esta hora de gente muy próxima, además a Joe Biden, y a mí la reflexión está de que solo Jill o Barack Obama se lo pueden pedir, ahí puede haber una clave. Íñigo Sastre.
Y 1 minuto en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Estábamos analizando el debate de Estados Unidos y toda la actualidad política. En unos minutos se va a sentar aquí el diputado y portavoz del PP, Borja Semper, pero además acabamos de conocer el dato del IPC adelantado que publica el Instituto Nacional de Estadística, Sergio Soto. Y esta vez en junio ha bajado al 3,4%. El mes pasado la inflación interanual repuntó y subió 3 décimas. Jordi Fábrega. Sí, después de 3 meses de subida, la inflación ha vuelto a bajar en junio, una bajada de 2 décimas, según el dato que acaba de adelantar el Instituto Nacional de Estadística, una bajada de la inflación hasta el 3,4% que se explica por la bajada del precio de los carburantes. La inflación ha bajado esas 2 décimas, pero confirma que se mantiene en ese nivel de alrededor del 3,5% en el que se lleva moviendo durante los últimos meses. En cambio, lo que no baja este mes es la inflación subyacente, que se mantiene en el 3%. De la economía, 2 apuntes más, porque acabamos de saber que el grupo de inversión de la Caixa, Criteria Caixa, ha alcanzado una participación del 9,99% en el capital de Telefónica. Criteria reitera además en el comunicado la intención de hacerse con el 10,01%. Y la operación por la que el fondo británico Cinven ha comprado Idealista paga para adquirir esa web en la que se publicitan pisos para alquiler y venta, casi 3.000 millones de euros. Hoy además empieza la operación salida del verano, que se va a traducir en 94 millones de desplazamientos por carretera en julio y agosto. A esta hora, según la DGT, la situación es bastante tranquila, aunque hay algo de congestión en Madrid en dirección salida y en la AP7 en sentido Girona, el tráfico cortado por un accidente. Fuera de España, la noche ha dejado también la aprobación de la ley de bases en Argentina. Es otra de las normas polémicas del presidente Javier Milei. Esta declara la emergencia pública durante un año en materia administrativa, económica, financiera y energética para otorgarle poderes especiales al presidente. También decreta la privatización de 8 empresas públicas. Buenos Aires, Berta Reventós. La nueva ley flexibiliza el mercado laboral, beneficia fiscalmente a grandes inversores y privatiza 8 empresas públicas. Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Se cierra la votación. 147 votos afirmativos. 107 Tras incesantes negociaciones con la derecha tradicional, el oficialismo ha conseguido recuperar el impuesto a las ganancias, el equivalente al IRPF en España, que había sido retirado por el gobierno anterior. Fuera del Congreso, manifestantes han mostrado su repudio a la nueva ley en una jornada de protesta tranquila en comparación a la de hace 2 semanas, por la que todavía hay 5 personas en prisión preventiva. Y de los deportes duro, la previa de los octavos de la Eurocopa y el inicio del Tour de Francia. Sí, porque estamos en el segundo día de descanso en la Eurocopa. España que mira a Georgia y ese partido del domingo a las 9 en Colonia. Antes comenzarán las eliminatorias. Será mañana desde las 6 el Italia-Suiza y desde las 9 el partido entre Alemania y Dinamarca. Ese choque que es el cruce de la eliminatoria para los de Luis de la Fuente. Y además el Tour que vive este viernes, la previa en Florencia, comienza mañana con la primera de las 4 etapas en las que pisará suelo italiano. 15 españoles toman la salida. Vingegaard ganó las 2 últimas ediciones, a destacar los nombres de Roglic, de Pogačar y de Renko Benepoel.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 7 minutos de la mañana, 8 y 7 en Canarias. En el abierto, Estefanía Molina, Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y José Miguel Contreras. Y está también con nosotros Borja Semper, diputado del Partido Popular y portavoz del partido. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Bueno, a ti y al resto de miembros de la mesa. Y los oyentes. Y por supuesto, los oyentes de la cadena SER. Oyentes. Un viernes, que eso es un día maravilloso. Vamos a empezar con el tema del que hemos estado hablando durante los últimos días, después de que conociéramos ese acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para la renovación del Poder Judicial. ¿Cómo puede ser que 3-4 días después de acordar la renovación del Poder Judicial no haya acuerdo sobre lo que se ha acordado? Ya leo algunas crónicas y oigo, aunque sea de refilón, algunas de las interpretaciones y me sorprende porque el texto es bien claro. Lo que hemos firmado el Partido Socialista y el Partido Popular no admite mucha duda. Para empezar, en un pleno del mes de julio vamos a reformar la ley y de consenso. El Estatuto del Fiscal General del Estado, las mayorías para los nombramientos del CGPJ, es decir, todo este tipo de cosas parece claro como es. Y también hay un mandato a los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial para que remitan en el plazo de 6 meses una reforma de la ley que avance en la participación directa de los jueces en la elección de los mismos, de sus pares. Con lo cual, el texto es bastante claro. Propuesta sobre la que se debatirá y se votará en el Congreso de los Diputados. Claro, teniendo en cuenta cuáles son las determinaciones de la Unión Europea, que van en esa línea, que van en la línea de avanzar y profundizar en la independencia de los jueces a través de la elección, de que los jueces puedan elegir directamente o participar directamente en la elección de los jueces, como requisito inexcusable. Veremos cuál es la propuesta que nos plantean. Como el Partido Popular y el Partido Socialista tenemos modelos diferentes, va a ser el CGPJ, los profesionales del CGPJ, los que hagan el planteamiento. Y luego, lógicamente, habrá un debate político sobre el mismo. Pero ese criterio es un criterio que viene establecido en el acuerdo con el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Cree que el texto deja claro, y escuchábamos antes a González Pons, que él dice que sí, que lo deja claro, que el texto deja claro que los jueces eligen a los jueces, que además era la condición que ponía el Partido Popular para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista? Sí, yo de la interpretación del texto entiendo que sí. De la interpretación del texto y de las recomendaciones de la Unión Europea. Porque hay que recordar que este acuerdo... Sí, pero el acuerdo es lo firmado. Claro, este acuerdo, de una manera virtuosa a mi juicio, a nuestro juicio, contiene la participación de la Comisión Europea, con lo cual también hay un tercer implicado que va a velar porque esa determinación y ese criterio tenga su reflejo. Yo creo que tenemos que estar de enhorabuena porque avanzamos, primero en la renovación ya necesaria del órgano y también avanzamos en esos criterios que yo creo que podemos estar todos de acuerdo en la voluntad de proteger esa independencia del órgano de gobierno de los jueces y por lo tanto del Poder Judicial en general, ¿no? Dice el texto que los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en la propuesta de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, elaborarán y someterán a la consideración de las Cortes un proyecto de ley o proposición de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación. De aquí deduce el Partido Popular que los jueces eligen a los jueces. Sí, y que esa participación directa en la elección significa eso. Es verdad que habrá diferentes puntos de vista a la hora de tratar el texto que nos remita el Consejo General del Poder Judicial. Y nosotros en este tema pensamos lo mismo que pensaba Pedro Sánchez antes de ser presidente del Gobierno. Y es que los dos grandes partidos teníamos que renunciar a algunas de las comodidades que habíamos tenido en las últimas décadas. Una de ellas era esta. Y yo creo, y nosotros defendemos un modelo, y es legítimo defender otro contrario, faltaría más, pero defendemos un modelo en el que los jueces elijan a sus pares y que profundicemos y garanticemos esa elección. ¿Por qué ha sido posible ahora el acuerdo? Decía González Pons el mismo día de la firma del acuerdo, le preguntaron en Bruselas si había mucha diferencia en el texto firmado y el texto que fracasó en 2022 cuando estaba a punto de firmarse. Él dijo que no había prácticamente ninguna diferencia. ¿Por qué ahora ha sido posible y entonces no fue posible? Bueno, alguna diferencia hay, pero sobre todo yo creo que el hecho más relevante ha sido la participación de la Unión Europea. Todo el mundo sabe las prevenciones que nosotros tenemos en relación a la confianza que nos ofrece el presidente del Gobierno. Esto es público y notorio. La participación de la Comisión Europea lo que proporciona es un elemento de seguridad en que lo que acordamos y lo que firmamos va a tener el control de la Comisión Europea y por lo tanto tiene visos de que vaya a ser cumplido. Yo creo que la participación de la Comisión Europea, Ángeles, ha sido determinante también. ¿Cuánto hay de golpe de autoridad de Alberto Núñez Feijóo en la firma de este acuerdo? Bueno, en la firma de este acuerdo y en todas las decisiones que toma y adopta el Partido Popular.
Alberto Núñez Feijóo no es un hombre autoritario, ejerce el liderazgo del Partido Popular de una manera natural, compartiendo con el resto de líderes autonómicos o de la dirección nacional cuál es la posición a defender, y es un hombre que al final toma la decisión, porque, como te decía antes, ejerce un liderazgo de una manera natural. Al menos esta es mi experiencia en este año y medio que llevo siendo miembro de su ejecutiva. ¿No le condiciona a ningún líder autonómico? Le condicionan las opiniones que tiene la sociedad española. Nosotros al final somos un partido que queremos tomar un pulso real de dónde está España y cuáles son las necesidades que tienen los españoles. Y nuestros líderes autonómicos tienen un pulso real también, cada uno en su territorio, sobre qué opina la sociedad española. Sería una irresponsabilidad que un líder de un partido político, y en este caso concreto Alberto Núñez Feijóo, no contara con la opinión de los líderes territoriales. Nosotros somos un partido que cuenta con todo el mundo. Lo que pasa es que hay líderes territoriales que seguramente le transmiten a Alberto Núñez Feijóo su opinión en privado, y hay líderes territoriales que transmiten la opinión en público, y eso de alguna manera puede condicionar. Bueno, afortunadamente vivimos en un país libre y nosotros aspiramos también a ser un partido en el que cada cual pueda expresarse y lo haga de la manera que considere oportuno. Fíjate, se lo digo yo, que en el pasado fui criticado o caricaturizado por también tener opiniones, bueno, a veces no coincidentes del todo con la línea del partido. Yo me siento muy cómodo en un partido en el que los dirigentes territoriales o cualquier miembro puede expresar una opinión que pueda estar alineada 100% con la posición fijada por el partido a nivel nacional o que pueda ser matizada. Debemos de desdramatizar también este tipo de cosas y debemos además alentar que en los partidos políticos haya perfiles, matices, que haya estilos diferentes. Yo al menos siempre he defendido este modelo y es el modelo que defiende Alberto Núñez Feijóo, que por cierto es el que defendía él también en justa coherencia cuando estaba en Galicia. Y ese liderazgo ahora a nivel nacional pues refleja también esa naturalidad a la hora de ejercer un liderazgo. Yo creo que los líderes no tienen que proyectar miedo en sus bases o en sus compañeros. Lo que tienen que ser son líderes que de manera natural, como te decía antes, marquen la posición y, bueno, pues marquen la posición del partido. Y sí, el liderazgo lo ejerce Alberto Núñez Feijóo y estamos muy contentos de que así sea. ¿Usted ahora no discrepa nada de lo que hace el Partido Popular? Lo digo porque usted mismo hacía referencia a sus épocas discrepantes con algunas de las políticas del Partido Popular. ¿Usted no discrepa nada ahora con las políticas del Partido Popular? Mire, honestamente, discrepo tanto del actual gobierno y de la manera de Pero yo no le he preguntado por el gobierno. Usted es la oposición, entiendo que discrepe del actual gobierno. Pero se lo voy a explicar. Es que no tengo tiempo para discrepar de mi partido, porque creemos que tenemos un gobierno tan malo que ocupa todo el tiempo. Miren, la oposición es un rollo. Hacer oposición, no hemos venido a hacer oposición a la política. Hemos venido a gobernar para transformar la realidad. Durante el tiempo que nos toque ser oposición, tenemos que ser una oposición responsable, seria, rigurosa, contundente, pero que mantenga las formas a la vez. Tenemos que hacer una oposición contundente y rigurosa en el Congreso de los Diputados. Tenemos que controlar la acción del gobierno. Un país necesita un buen gobierno, pero también necesita una buena oposición. Y eso es en lo que estamos comprometidos, Ángeles. Habrá opiniones para todos los gustos, como es natural, y esta casa creo que algunas veces no está de acuerdo con las posiciones del Partido Popular, pero nosotros creemos que nuestra responsabilidad es ejercer una oposición contundente al gobierno, respetuosa y educada, y cuando cometemos errores, pues asumirlos y aprender, claro que sí. ¿Es una oposición responsable decir que este gobierno se asemeja a los regímenes de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua? Bueno, antes te decía que cada uno se manifiesta y se expresa de una manera particular. Y pone Esto lo dijo el presidente de su partido. Y pone el acento en lo que considera que es oportuno. Nosotros somos muy críticos con un gobierno que desliza la idea de que los jueces prevarican. Ha habido ministros de este gobierno que han deslizado la idea de que jueces en España, magistrados, cometen delitos de prevaricación. Somos muy críticos. Somos muy críticos y hemos sido muy críticos y lo vamos a seguir siendo con la idea de que una ley de amnistía vaya a ser aprobada porque el presidente del gobierno necesita 7 votos para ser presidente del gobierno. Nos parece una acto de corrupción votada y aprobada en política. el Congreso de los Diputados. Sí, con el voto en contra del Partido Popular. Pero bueno, fue votada y aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados. Sin duda, sobre todo con aquella mayoría de aquellos... esto es lo que diferencia de un régimen autoritario. Sí, por sí, eso se lo digo. Sí, pero consideramos que aquellos que van a ser beneficiados por esa ley de amnistía, pues obviamente van a votar a favor, claro. Somos muy críticos con un gobierno, con un presidente del gobierno que desaparece 5 días a través de una carta en una red social. Esto no nos asemeja a nuestras democracias del entorno, a las democracias europeas. Es inédito en Europa lo que estamos viendo en España en los últimos meses. Por lo tanto, la descripción tiene que ser también dura y contundente. Entonces, usted comparte la comparación del gobierno de España con un régimen de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua. Usted la comparte, esta comparación. Alejándonos de nuestros países, de nuestro entorno, sí, claro. Yo prefiero, y nosotros preferiríamos que nuestro gobierno se pareciera mucho más a los de nuestros socios europeos que a actitudes y a formas de funcionar propias de otros regímenes. Mira, yo en España nunca hubiera imaginado ver a miembros del gobierno señalando a medios de comunicación y periodistas.
Quizás es porque mi trayectoria política personal ha sido en un entorno político muy hostil. También lo hace el Partido Popular. Bueno, de la manera que hace este gobierno, no. También lo hace el Partido Popular, se lo dice una afectada. Somos muy críticos con un gobierno que señala o que sugiere la idea de que los jueces cometen delitos. Porque si un político cree que un juez está cometiendo un delito de prevaricación, lo que primero que tiene que hacer es ir al juzgado, a denunciarlo. Somos muy críticos con un gobierno que ante los casos de corrupción su respuesta es fachosfera, extrema derecha. Yo también fui muy crítico en el pasado, hace años, con respuestas a mi juicio equivocadas que tenía mi partido. Hoy veo que esas respuestas equivocadas se producen por parte del actual gobierno. Y lejos de ofrecer transparencia, lo que hace es poner una especie de ventilador en función del cual todo aquel que denuncie lo que está sucediendo o exija explicaciones responde a la extrema derecha. Yo soy extrema derecha. ¿De verdad que alguien cree en España que Alberto Núñez Feijóo es extrema derecha? Todos somos extrema derecha si estamos en contra de este gobierno. Me parece profundamente injusto, equivocado, incluso peligroso. ¿Isabel Díaz Ayuso es extrema derecha? No, en absoluto. En absoluto es extrema derecha. Yo creo que si todo es extrema derecha, nada es extrema derecha. Si todos somos extremistas, nadie es extremista. Se ha vaciado en la política española el contenido y el valor de las palabras. No, Isabel Díaz Ayuso es una líder política aguerrida, contundente, que entra cuerpo a cuerpo y que defiende un modelo político que ella considera que es el exitoso para Madrid y que los ciudadanos de Madrid, de una manera abrumadora, la respaldan. En eso de la discrepancia que me decía antes, a veces con su partido, usted discrepa de que Isabel Díaz Ayuso haya dado una medalla a Javier Milei, que por cierto, cuando se hace esa comparación con regímenes autoritarios, el PP no pone Argentina ahí. ¿Le parece bien que se dé una medalla en nombre de la Comunidad de Madrid a Javier Milei? También tan mal como me pareció que las medallas que se han otorgado a otro tipo de líderes en el pasado también por parte de la Comunidad de Madrid. Lo que me produce una profunda tristeza y preocupación es que no tengamos una relación diplomática normalizada con el que es probablemente el país más importante para España, que es Argentina. Me produce una profunda preocupación que las relaciones diplomáticas, por ejemplo la de Alemania, sean mejores con Argentina de las de España. Que Milei sea recibido por Scholz, un presidente socialdemócrata alemán, y no sea recibido o no tenga una relación normalizada con el presidente del gobierno de España. ¿Las responsabilidades del presidente del gobierno de España no tiene ninguna responsabilidad Milei? Bueno, pues probablemente también la tenga. Lo que sucede es que nosotros hacemos oposición al gobierno de España y que necesitamos y pedimos una política exterior y diplomática más razonable. Y todos podemos entender que si un ministro del gobierno de España sugiere que el señor Milei es un drogadicto, pues esto no caiga bien en Argentina o no le caiga bien al gobierno de Milei. Pero ese es un juego del que a mí me gustaría alejarme y al que a nosotros nos gustaría alejarnos y apostar por un modelo de política de diplomacia diferente en el que nos llevamos bien y defendemos los intereses de España independientemente de nuestro nivel de cercanía o lejanía con el líder político de turno. ¿Por qué Scholz recibe a Milei? ¿Por qué los alemanes fortalecen su relación con Argentina y nosotros no? Argentina es el país del mundo donde hay más españoles después de España. Y España es un país que acoge a más argentinos que ningún otro país del mundo, nuestros lazos con Argentina son históricos, culturales, económicos, y no tenemos relación diplomática con Argentina. Esto es un profundo error. Milei no ha llamado cobarde a Scholz, sí ha llamado cobarde a Pedro Sánchez. Sí, porque en esa acción-reacción, si te llaman drogadicto, pues tú llamas cobarde al otro. Sí, por eso le digo que yo me quiero alejar y nosotros nos queremos alejar de esas dinámicas. No nos sentimos representados por esa política diplomática y por esa política exterior. Déjeme que haga una pausa, que tengo 2 minutos de publicidad y vuelvo.
Ángels Barceló. 22 minutos de la mañana, 8:22 en Canarias, en conversación con Borja Semper, diputado y portavoz del Partido Popular. Dos cuestiones que me quedan por preguntar y que tienen relación también con la actualidad. Hoy es el Día del Orgullo, empiezan las celebraciones, las conmemoraciones. ¿Usted comparte la posición de la alcaldesa de Valencia sobre la bandera del orgullo? Yo estoy muy preocupado por dónde está instalada la conversación pública y cómo impacta la política en la sociedad. Lo primero que quiero decir sobre esto, Ángel, si me permites, es mandarle un abrazo a la alcaldesa de Valencia, que lleva siendo insultada, amenazada, que lleva siendo vejada las últimas horas y que no ha tenido especial respaldo, desde luego, por el resto de formaciones políticas en Valencia. Ella tomó una decisión, hablé con ella hace 48 horas, para preguntarle qué es lo que estaba pasando, lógicamente, ¿no? Y porque intuía que esta pregunta me la ibas a hacer. Y al final lo que ella me cuenta que toma una decisión, que es no colocar ninguna bandera, ningún cartel de ningún tipo en la fachada del Ayuntamiento de Valencia. Y sí proyectar sobre la fachada del Ayuntamiento de Valencia la bandera arcoíris, la bandera LGTBI. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué es defender menos al colectivo LGTBI proyectar la bandera en la fachada del Ayuntamiento, que son miles de metros cuadrados? Porque eso es defenderlo de peor manera que colocando una pancarta o una bandera. ¿Por qué hacemos todo se convierte en un motivo de enfrentamiento, de deslegitimación, de emponzoñar un día, por cierto, el Día del Orgullo, y una fiesta que es reivindicativa sin duda, pero que también es una fiesta? Pero a lo mejor esto pasa, señor Semper, porque el Partido Popular pacta con la ultraderecha, que tiene un discurso muy claro en contra del colectivo LGTBI, que tiene un discurso homófobo, que además se ha pronunciado en estas últimas horas en diversas comunidades o ayuntamientos donde gobiernan en coalición el Partido Popular y Vox, y es bastante difícil separar la decisión de la alcaldesa de Madrid de no colgar banderas con el pacto que tiene dentro del ayuntamiento. Pues sepárelo. Bueno, yo lo creo porque me lo ha dicho la alcaldesa. Es una decisión que toma ella sin presiones de nadie, y mucho menos de Vox. Y mucho menos de Vox tiene capacidad para influir sobre el Partido Popular en nuestra posición en relación con la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual. No nos influye ni Vox ni nadie. Ella toma una decisión que podrá ser compartida o no, pero todo se eleva a un rango insoportable. Ella toma una decisión que es en la fachada del Ayuntamiento de Valencia no se coloca ninguna pancarta, nunca, de ninguna reivindicación. Y lo que hace el Día del Orgullo y la Semana del Orgullo es proyectar en la fachada la bandera LGTBI en reconocimiento de la festividad, porque a mí me gusta pensar que también es una fiesta, reivindicativa, pero una fiesta, y es atacada e insultada por esto. Me parece un despropósito. Yo conozco personalmente a María José Catalá. Es una mujer comprometida con la igualdad de todos los ciudadanos también, como decía antes, independiente de su orientación sexual. Me parece desproporcionado y descabellado todo lo que está sucediendo. ¿Les preocupa que Vox, la amenaza de Vox al Partido Popular con romper coaliciones precisamente en función de lo que decida el Partido Popular en cuanto a la reforma de la ley de extranjería? No, en absoluto. Nos preocupa la política migratoria. Lo primero que hay que decir sobre este tema es que estamos hablando de seres humanos y singularmente de menores. No estamos hablando de paquetería express. No estamos hablando de paquetes a los que distribuir por España como el que distribuye Paquetería Express. En segundo lugar, tenemos un problema muy serio, todos los españoles en Canarias, porque están saturados en Canarias, porque no son capaces de abordar y de absorber de una manera humanitaria y por lo tanto eficaz el volumen de inmigrantes, y en este caso de menores, que llegan a Canarias. Y por lo tanto hay que buscar una solución solidaria en toda España. Pero nos preocupa la política de migración porque tenemos un gobierno que no se ha centrado en la política migratoria. Yo me pregunto, ¿el señor Álvarez qué ha hecho con Mauritania, por ejemplo? ¿Cuáles han sido las labores diplomáticas con Mauritania? ¿Qué está haciendo España para atajar a las mafias que además van a recrudecer su posición y su actividad en verano? Ahora, cuando la mar propicie las condiciones, vamos a tener este fenómeno agudizado. Estamos siendo capaces de responder de una manera humanitaria a esas personas, singularmente menores, que vienen buscando una vida mejor a España? No. ¿Esto qué derivadas tiene si no lo hacemos bien, si no acertamos? Tiene unas derivadas peligrosísimas. Primero, que estamos incumpliendo con un mandato humanitario. Y segundo, que si no los acogemos bien, podemos incurrir en problemas de seguridad. Y parece razonable que las comunidades autónomas que van a recibir, que han recibido, que están recibiendo y que van a seguir recibiendo menores, cuenten a la hora de diseñar
las políticas migratorias. Pero son y también con los recursos pero son económicos. estas comunidades, señor Semper, en algunas ustedes gobiernan, como es el caso de Ceuta, y en algunas comparten gobierno, como es el caso de Canarias, quienes acuerdan con el gobierno del Partido Socialista este reparto. Claro, y lo que nosotros le decimos al gobierno, primero, ¿cómo es posible que el ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres, sea el encargado de esto? ¿Dónde está Interior? ¿Dónde está Defensa? ¿Dónde están las políticas sociales? ¿Dónde está el gobierno? Somos muy críticos con la política migratoria o de inmigración y de acogimiento de este gobierno. La respuesta no puede ser, tenemos un problema en Canarias, vamos a distribuir de manera aleatoria a estos chicos por toda España. Pero ¿En qué condiciones? Pero esto también requiere una respuesta. ¿Perdón? Que esto también requiere una respuesta, la situación de Canarias. Sin duda. Y lo que estamos diciéndoles al gobierno es, por supuesto hay un problema en Canarias. Y el Partido Popular en Canarias lo identifica, lo comparte y nosotros a nivel nacional lo compartimos. Y decimos, oiga, el concurso de las comunidades autónomas que van a ser receptoras de esos menores inmigrantes es fundamental. ¿Qué condiciones tienen las comunidades autónomas para acoger a estas personas? ¿Tienen las condiciones suficientes o no? ¿Qué recursos necesitan? ¿Tienen recursos suficientes o no? Y sobre esto no se habla, es un trágala. Pero sobre todo, insisto, esto no es un problema entre partidos, es un problema humanitario y que si no se ataja bien, podemos estar condenando o creando espacios de inseguridad. Primero, para los seres humanos que vienen, para los menores que vienen, y segundo, para el conjunto de la población. ¿No va a apoyar el PP una reforma de la ley de extranjería que sí acuerdan o que sí apoyan gobiernos del Partido Popular, como el de Ceuta? Nosotros apoyaremos una ley de extranjería que cuente con el concurso de las comunidades autónomas y que sea razonable, objetiva y que responda al problema. No que lo engorde, no que lo incremente. Hablamos muchas veces en España de cómo frenar el auge de la extrema derecha. O de los populismos, que se agarran a las políticas migratorias o la inmigración para crecer, para encender los ánimos. A mi juicio, a nuestro juicio, una manera de frenar al populismo que se sustenta en las políticas inmigratorias es responder bien ante la inmigración. Como decía antes, con el criterio primero y objetivo y fundamental, inexcusable, de ser conscientes y recordar que hablamos de seres humanos. Y segundo, de ser capaces de proporcionarles, de ofrecerles una vida posible en España. Y si no lo hacemos bien, tendremos problemas. Y crecerá el populismo y el enfado de los ciudadanos. Y, ojo, esto es muy serio. La política migratoria no se puede despachar con un trazo grueso. Y lo siento, yo no veo la política migratoria de este gobierno por ningún lado. ¿Es posible algún otro pacto, más allá de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Bueno, hubiera sido lo deseable. Nosotros le hicimos 6 propuestas del Pacto de Estado a Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo le hizo 6 propuestas del Pacto de Estado. Entendemos que hay una serie de problemas que tiene España que convendría que contara el concurso al menos de los 2 grandes partidos. Se nos dio un portazo. Tras las elecciones generales, se le hizo un ofrecimiento también a Pedro Sánchez. Oye, vivimos un momento excepcional. Hacer depender la gobernabilidad de España de aquellos que no tienen interés en la gobernabilidad de España no va a llevarnos a ningún buen lugar, como está siendo acreditado. También se nos dio un portazo. Nosotros somos un partido con vocación de Estado y de ofrecer estabilidad. Lo que pasa es que tenemos enfrente a un presidente del gobierno que no apuesta por la estabilidad y que apuesta pues andar muros, por la bronca, por el enfrentamiento. Yo no digo que no sea legítimo, lo que me parece es profundamente equivocado por los españoles. Y si las propuestas y los retos que afrontamos pues son razonables, nosotros seguimos dispuestos a pactar y a entendernos en beneficio de los españoles, no del Partido Socialista o del Partido Popular, sino en beneficio de España, que tiene innumerables retos que merecen ser respondidos. Pero honestamente, Ángels, yo creo que el presidente del gobierno es rehén de sus socios. Es rehén de Sumar, es rehén de Podemos, es rehén de RC, de Junts, del PNV, de Bildu. Es rehén de demasiados partidos políticos que le impiden pactar, o al menos, fíjate lo que ha sucedido con el CGPJ. Llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial y hasta Sumar quejándose. Ayer Íñigo Errejón... Esto sería la demostración de que no son rehenes. Bueno, pero genera inestabilidad. Pero esto sería la demostración que no son rehenes. Si tienen a los socios enfadados, quiere decir que no son rehenes, que han hecho ellos lo que han querido. Pues fíjate con qué mimbres funciona este gobierno. Fíjate con qué estabilidad este gobierno puede ofrecer a los españoles un proyecto político que responda a los retos que tiene el país. Bueno, aquí está el Partido Popular. Como hay retos económicos también, déjeme que le haga esta sí que es una última pregunta que nos tenemos que ir. ¿Por qué en la sesión de control al gobierno nunca el Partido Popular le pregunta al ministro de Economía nada? Bueno, los grandes retos que íbamos abordando y los grandes conflictos que íbamos abordando en los últimos meses han hecho que el foco esté en otro lugar. Pero no se preocupe, a partir de septiembre el señor Cuerpo tendrá que fajarse cuerpo a cuerpo. Muchísimas gracias, Borja Semper. A ustedes, muy buenos días. Un Hasta placer, luego. como siempre.
9:36 de la mañana, 8:36 en Canarias, en el Abierto Estefanía Molina, Víctor Lapuente, Josep Ramoneda, José Miguel Contreras. Después de haber hablado con Borja Semper y sobre todo porque esta es la semana, ha sido la semana del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para la renovación del Poder Judicial, y es la semana que empieza con ese acuerdo, Víctor, pero termina con el desacuerdo porque no está muy claro si ellos saben lo que han pactado, porque cada uno tiene una visión diferente. Bueno, yo sí, está claro que es muy complicado, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero a mí lo que me sorprende es que las declaraciones posteriores al pacto, ¿no?, que comenzaron aquí con Félix Bolaños, sí, diciendo que el pacto no era vinculante, da la sensación de que se han engañado mutuamente, y esto es lo que se está diciendo en los medios de comunicación de la derecha: no te puedes fiar de Sánchez, de que hay un engaño, o en la izquierda, los partidos a la izquierda del Partido Socialista dicen que el Partido Socialista está pactando con el partido del Lawfare, el PP, pero creo que no. Yo creo que el acuerdo es cristalino. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Borja Semper, y los dos ceden. El Partido Popular acepta la renovación sin cambio inmediato y automático del sistema de elección, que era lo que pedían, y el Partido Socialista acepta unos requisitos para que alguien pueda ser nombrado vocal o fiscal general del Estado, ¿no? Un régimen de incompatibilidades para impedir que ministros o secretarios del Estado u otros cargos políticos accedan a la cúpula del Poder Judicial. Yo creo que se reparan así los dos principales defectos de los dos partidos. El Partido Popular ha incumplido su deber constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero el Partido Socialista lo que ha hecho, ha respondido con una politización, nombrando a exministros a cargos que yo creo que no deberían ser políticos por pura ejemplaridad. Por tanto, yo creo que es evidentemente muy mejorable este pacto, pero creo que está muy claro por escrito a lo que han llegado. Ahora bien, una vez llegado a este acuerdo, no hay que pensar que sea un espejismo. Veremos más acuerdos seguramente en el gobernador del Banco de España, pero tampoco es un espejo de lo que va a ser la legislatura. Esto no va a ser un camino a la gran coalición ni a los 6 grandes pactos de Estado que pronosticaba Borja Semper, porque esto lo veíamos en el pasado, cuando los políticos sacrificaban metas partidistas, como el Partido Popular hacer bandera del terrorismo, por el bien común. Ahora no, ahora los acuerdos van a llegar solo cuando el Partido Socialista y el Partido Popular se beneficien extremadamente por necesidad absoluta, y los costes brutales para los dos de no renovar el Consejo General del Poder Judicial eran enormes. Estefanía. Bueno, yo discrepo con mi admirado Víctor Lapuente, porque a mí me da la impresión que en cuanto a la idea de reformar el sistema de elección de los vocales, estamos igual que hace una semana. Antes del pacto. Exactamente. O sea, yo lo que aprecio de ese pacto es que se han puesto de acuerdo en que van a intentar ponerse de acuerdo, pero realmente ahí no se materializa nada, y es una forma, ¿no? Esto es como cuando hay un problema político y no se sabe cómo se resuelve, se crea una comisión y ahí se habla de ese problema. A mí me da la impresión que estamos en lo mismo. No sé, llámame perspicaz, pero la izquierda en este país siempre ha defendido una postura que a mí me parece muy razonable, y es esta idea de que el criterio, entre comillas, democrático tiene que estar presente a la hora de elegir los vocales, por la idea de que la judicatura en España se considera que tiene un sesgo conservador, y aunque no sea una opinión, somos conscientes de que la mayoría de asociaciones de la judicatura son conservadoras o tienen un poco más esa tendencia. Creo que hay una que es progresista y es minoritaria. Entonces, y eso, que es lo que decía el otro día el ministro Bolaños, que el PSOE va a defender su posición, pues eso ha existido siempre. Entonces yo no tengo tan claro que, sí, el mismo día que se registre que se vote la elección de los vocales, también se va a registrar y se va no, porque la ley seguirá un curso mucho más largo. Entonces yo creo que esto va a ser algo que va a estar ahí, se va a estar hablando de eso, veremos qué curso tiene, pero yo no tengo tan claro que el acuerdo sea reformarlo conforme quiere el PP, que es que los jueces elijan a los jueces. Pero sí creo que Feijóo ahora se ha podido permitir este pacto, y también a mí me da la impresión que la derecha entromba, y muchos medios de la derecha entromba, han salido a defender a Feijóo porque saben que la ultraderecha y la ultraderecha de la ultraderecha se lo pueden comer por los pies. Yo he visto como ha habido un cierre de filas en la derecha mediática, ambiental y de todo tipo, sociológica. Y yo creo que ahora se lo ha podido permitir Feijóo porque un poco a lomos de ir ganando elecciones y consolidarse en el partido está construyendo una especie de legitimidad propia, ¿no? Que es de distanciarse de Ayuso con Milei o de las ultraderechas varias. José Miguel. Bueno, vamos a ver, yo siempre mantengo y digo que el problema que tiene la política es que habla un idioma que se parece mucho al idioma real, pero no significa lo mismo. Los que estudian inglés saben que hay un concepto que es esto de los false friends, los amigos falsos, que son dos palabras que parece que significan igual y no tienen nada que ver. Y
Aquí pasa esto, los políticos dicen cosas y normalmente la gente que no habla ese idioma, que no tiene por qué hablarlo, cree entender una cosa distinta. Vamos a ver, en este caso, en realidad, lo que ocurre es que aunque digan cosas distintas, están diciendo lo mismo, que básicamente es que han firmado un acuerdo y cada uno busca venderlo a su favor de una manera o de otra. Objetivamente, sin interpretación y dicho en castellano, aquí lo que hay es, yo creo que celebrar absolutamente que el Partido Popular ha cambiado su planteamiento de bloqueo de 5 años del Consejo General de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No olvidemos que es una ley del PP, que lo hemos contado muchas veces, que hizo el PP cuando gobernaba y que, por tanto, siguiendo la norma constitucional, la soberanía popular deriva en que se ejerce el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial esa línea. Dicho esto, ¿qué ocurre cuando el Partido Popular pierde las elecciones? Dice, Dios santo, ahora ya no puedo hacer que el Poder Judicial también siga la soberanía popular. Dicho esto, llegamos al punto actual. ¿Por qué el Partido Popular ha cambiado? Yo creo que hay 2 temas claves que es la conclusión y que creo que son positivos a tener en cuenta. Uno, el Partido Popular acepta la realidad de que no va a tumbar este gobierno. ¿Por qué ha estado 5 años? Pues los últimos años estaba esperando, siempre pasaba algo, que iba a caer el gobierno, Yo creo que ya después de las europeas se han convencido de que no. Por tanto, es muy difícil resistir y aguantar ante Europa y ante todo el mundo 3 años más poniendo peros. Y en segundo lugar, yo creo que hay un hecho determinante y es que Pedro Sánchez dijo hace unos días, hasta el 30 de junio, casualmente se firma el acuerdo antes del 30 de junio, hasta aquí hemos llegado, o hacemos la reforma ahora con ustedes o la hacemos sin ustedes. Al final, bueno, celebremos la parte positiva. Yo he mantenido mucho tiempo, y lo he dicho aquí varias veces, que el Partido Popular debería probar alguna estrategia diferente, que no sea solo irse a la extrema derecha y buscar algún tipo de protagonismo también en el terreno del centro. Por tanto, oye, celebremos que el Partido Popular ha hecho algo distinto a lo que ha hecho estos 5 años, ojalá sea para bien y dejemos que da igual que cada uno venda que lo suyo es lo que ha salido. Ramoneda. Sí, yo creo que es verdad que hay este punto de aceptación de la realidad, pero yo creo que hay un factor que tampoco, que no es irrelevante. Yo creo que habrá otros pactos entre Feijóo y Sánchez, que habrá más cosas en esta dirección. Por eso que decís de que ya el Partido Popular es consciente de que la legislatura llegará a término, pero porque han encontrado el enemigo común, que es Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso es un enemigo que hace comprensible que Feijóo y Pedro Sánchez encuentren motivos para entenderse. Para Feijóo, pues porque Isabel Díaz Ayuso pone permanentemente en primer plano la realidad de que Feijóo, por mucho que diga, que hable, que insulte, que descalifique al presidente, pues no avanza, que está atascado desde hace tiempo y que por este camino pues el recorrido es difícil de imaginar y además lo aprovecha y lo capitaliza bien. Y por otra parte, pues a Sánchez ya le va muy bien el equilibrio actual con el PP de Feijóo y le preocuparía, y con razón, si vemos, basta con ver el próximo fin de semana, este fin de semana, las elecciones francesas, y le preocuparía que un liderazgo fuerte de autoritarismo postdemocrático se pusiera en marcha, porque esto sí que podría hacer daño. Estefanía. Sí, yo creo que esto también se ha producido en estos momentos por 2 motivos. El primero, Feijóo es un líder en constante construcción de su legitimidad, insisto, y a lomos de ir sacando buenos resultados electorales del PP, él se puede permitir pues volver a una posición un poquito más de Estado o de cumplir con su responsabilidad constitucional, lo mismo que cuando construye su legitimidad en sus eventuales algún día socios territoriales y suelta lo de Junts, suelta lo de una moción de censura, etcétera. Yo creo que él se ha ido como autoavalando desde que llegó, porque lo que es evidente es que el día que llegó le pusieron el cartel de la manifestación a Aznar y Ayuso, y a partir de ahí, digamos que parecía un líder que estaba siendo sostenido por otros, y él se está construyendo su legitimidad, y yo creo que este es un buen ejemplo y hay que celebrarlo. Y en segundo lugar, porque la percepción de peligro en la derecha ya no es tal,
porque digamos que Pedro Sánchez ha fulminado todo lo que hay a su izquierda, Sumar, Podemos, y luego los independentistas van de capa caída en Cataluña. Entonces, estos elementos también hacen que para la derecha no sea tan peligroso en estos momentos decir, es que se pone de acuerdo con ese señor que antes de ayer nos decían que asalta todas las instituciones, que es un dictador constitucional, etcétera. Víctor. Pues hay dos almas en el Partido Popular, una moderada y una radical. Lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo y ya era hora que ganaran por una vez la moderada, ¿no? Y la llevado mucho tiempo hoy confundiéndose, ¿eh? Sí, yo creo que la hemos visto hoy encarnada en Borja Semper, ¿no? Ha hablado un político liberal y liberado, como si se hubiera sacado un peso de encima, y un político reivindicador de una forma de oposición más constructiva y que se siente reivindicado con este pacto. Por cierto, no ha utilizado el argumentario de muchos líderes de la derecha, incluido el líder del Partido Popular, ¿no? Que han dicho que han llegado a este pacto para frenar la voracidad, utilizando este término todos repetitivamente, la voracidad de Sánchez o del sanchismo para tratar de controlar el poder judicial, ¿no? Como si fuera Sánchez una especie de monstruo que devora las instituciones. Yo creo que este cambio es positivo y ha venido facilitado por la coyuntura que ha desgranado muy bien José Miguel, y yo añadiría también tres cuestiones. Primero, que ha quedado fuera de la mesa de discusión política la amnistía, ahora está en manos de los tribunales, con lo cual ya no es tanto asunto de controversia parlamentaria o en las Cortes. En segundo lugar, no hay un escenario de elecciones a corto o medio plazo de momento, ya veremos si en Cataluña cómo funcionan las cosas. Y en tercer lugar, yo creo que los dos partidos, Partido Socialista y Partido Popular, han dejado de mirar a los extremos. Obviamente el Partido Socialista, porque Sumar y Podemos pues es mucho menos incómodo de lo que parecía, con lo cual pues ya no es un rival. Y para el Partido Popular lo contrario, Vox es un más incómodo de lo que parecía, pero está ahí, es un mal que está para quedarse, hay que cohabitar con él, pero tampoco parece que le vaya a quitar mucho terreno. Por tanto, esas tres cuestiones van a facilitar más acuerdos, pero yo creo, de nuevo, que no vamos a vivir la época dorada de los grandes acuerdos bipartidistas. Hechos, vamos a cuestiones prácticas. Ejercicio democrático es establecer mayorías para gobernar, que parece que en España lo olvidamos y siempre nos metemos en líos. Se ha establecido una mayoría que, lógicamente, a los partidos de la coalición no les gusta porque les han dejado evidentemente fuera, o a partidos extremistas como Vox, y se ha creado una mayoría. Es un ejercicio democrático que a mí me parece que está bien que según la situación se avance, sobre todo en uno que es indispensable, porque para conseguir una mayoría reforzada en el Parlamento o se busca un acuerdo PP-PSOE o si no es inviable. Dos, por mucho que se diga, por mucho que tal, aquí se produce un cambio importantísimo. El Consejo General del Poder Judicial ahora tenía una mayoría conservadora y a partir de que se vote va a tener la progresista, va a haber 11-10. Será representativo, a mi juicio, que ahí este juego de las palabras falsas que decíamos de los falsos amigos, hablamos de politización. A mí me parece que es democratización, es decir, lo que hace y lo que ocurre del pluralismo es que la Parlamento. representación de la soberanía popular se hace efectiva y se quita esa cuota absolutamente gremialista de decir que es el paso siguiente y la supuesta discrepancia. ¿Qué va a ocurrir con la discusión dentro de 6 meses de si los jueces deben elegir a los jueces o deben ser los ciudadanos a través de sus representantes políticos los que lo elijan? Pues que no se van a poner de acuerdo porque opina completamente distinta la izquierda y la derecha y por tanto se votará en el Parlamento. Yo espero que saldrá la mayoría que haya en ese momento. Que salga en ese momento. Parece, tal y como está conformado el Parlamento, que lo lógico es que gane el que la democratización del Poder Judicial siga permaneciendo, independientemente que se puedan hacer pequeños retoques. 2 minutos me quedan y son los 2 minutos que voy a dedicar para otra de las noticias de esta madrugada, porque hemos estado tan pendientes del debate entre Biden y Trump que casi se nos pasa que ya hay cargos, ya hay decididos, ya están consensuados los cargos para los líderes de la Unión Europea después de las elecciones, cargos que están decididos y consensuados con el enfado de Giorgia Meloni. Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque ella se ha quedado fuera del reparto de cargos, de hecho se lo han repartido populares, socialdemócratas y liberales con esos 3 nombres, con Ursula von der Leyen, con Antonio Costa y con, no me acuerdo del nombre de... Kaja Kallas. Me tengo que aprender este nombre todavía, Kaja Kallas. Sí. y la pronunciación, pero es fácil. Kaja Kallas, no... Y todo esto con hablaremos mucho el rechazo de Meloni y de Orbán.
Sí, bueno, ha sido una cumbre con la particularidad de que conocíamos el desenlace desde el principio, ¿no? Porque el Consejo, lo veríamos contando, tenía los apoyos suficientes, así que la clave o la incógnita estaba en saber si la primera ministra italiana y Orbán iban a mantener su pulso, si iban a modificar alguna postura o por el contrario íbamos a tener una foto final con Italia y Hungría. Bueno, pues pasó que Italia y Hungría se mantuvieron al margen. Roma y Budapest se salen del acuerdo embrionario de la legislatura. Fuentes en la negociación nos cuentan que los líderes, el resto de líderes, apostaron por intentar acercar a la italiana a la ecuación. De ahí frases a la entrada de líderes como Donald Tusk, que dijo eso de no hay Europa sin Italia, no hay acuerdo sin Meloni. Había voluntad de atraer el voto italiano a cambio de darle peso o garantizarle peso en el próximo colegio de comisarios, pero prometer una vicepresidencia, por ejemplo, Ángels, no es algo que se cierra en la cumbre, nos añaden esa fuente, sino que compete a von der Leyen más adelante. Por eso la seducción pasaría entonces por lo simbólico, convencer a Roma de que no podía quedarse al margen, que Italia es un país fundamental para no estar en ese acuerdo. Meloni finalmente se sale de esa foto, lo explicaba a la salida. La proposta formulata da popolari, socialisti e liberali fosse sbagliata nel merito e nel metodo. Decía que era una propuesta equivocada desde el principio, en el método y en el mérito, porque no recoge el resultado de las elecciones europeas, que no quería mantener ese engaño a los ciudadanos europeos, dijo Meloni, y sobre su voto, porque ella votó no a Costa, no a Kallas, pero se abstuvo con von der Leyen. Su explicación fue esta. Sulla von der Leyen io intanto ho dato un voto di astensione per rispetto soprattutto alle differenti. De hecho, lo que ella dice es que vota von der Leyen por la persona, es un voto de respeto a la persona. Enrique, muchísimas gracias. Sí. A vosotros. Venga, hasta luego.
Cadena SER. 100 años de radio. Vamos a ir terminando el abierto, que teníamos tantas cosas y hemos sido capaces de explicarlas casi todas. A ver si nos pasa lo mismo con el segundo tramo del programa. Pepe Rubio, Ana Usle, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? A ver, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, nada mejor que Madonna para entrar en un fin de semana multicolorido, reivindicativo, plural, y así serán nuestras historias musicales a partir de las 11 de la mañana, que comenzarán por el grupo Wham, seguirán por George Michael, pasarán por Cuba saludando a Chucho Vivo Valdés y desembocarán en los 16 premios Grammy de nuestro invitado hoy. 16 Paquito de Rivera, o sea, 16 Grammys. Lo de hoy es un lujo. ¿Qué te parece? Lo de hoy es un lujo. Un lujo total, y además también será un lujo que los oyentes a partir de las 11 compartan sus historias musicales, que son las que ya dan ese broche estupendo al espacio que tiene Fernando Neira. Bueno, y en libros, tenemos un ensayo de María Fernanda Ampuero, que es la que nos visita hoy, Visceral. Sí. Hemos estado discutiendo, Antonio Martínez Asensio y yo, si es ensayo, si es autoficción, si es autobiografía. Hasta un poco memorias así. Sí. Tiene una discusión que yo creo que ahora mismo la gente en la Gran Vía no habla de otra cosa. Bueno, pero sí, en el Primark están todos con eso. Pero de todas formas es la manía que tenemos de poner etiquetas a las cosas. Exacto, yo creo que no hay que poner etiquetas. Lo que está claro es, léanlo. Es un libro visceral como su título, y un libro escrito con las tripas, absolutamente con las tripas. Es maravilloso. Bueno, pues hablaremos con su autora, y los oyentes ya pueden seguir llamando al 900, empezar a llamar al 900 100 800 para que nos digan ese libro que les ha marcado y que quieren que esté en las estanterías de la biblioteca de Hoy por Hoy. 900 100 800. Llamen ya. Ya. Y luego llega el auditor. No el auditor de los dineros, porque ahí tampoco tendría mucho trabajo. Él tiene mucho más trabajo, tiene una gran fortuna gracias a todos nuestros errores, meteduras de pata, deslices, tiene la fortuna de trabajar con nosotros y que le dejemos venir todos los viernes. Está ya aquí. Eso es una fortuna. Estefanía Molina, Víctor Lapuente, Josep Ramoneda, José Miguel Contreras. Feliz semana, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Buen fin de semana. Besos.